Bueno, en esta vez vamos a tratar sobre conexiones de motores eléctricos. Para hablar sobre conexiones de motores eléctricos, debemos tener algunas consideraciones. Primero, lo que es respecto a la especificación de motor monofásico y motor bifásico y motor trifásico. Los motores bifásicos básicamente no existen en el mercado. Existen los motores monofásicos y los motores trifásicos. Hablar de fase, cuando hablamos de monofásico hablamos de una fase, cuando hablamos de trifásico hablamos de tres fases. Entonces, cuando hablamos de una fase, estamos hablando, digamos así, de un vector, ¿no? Un fasor que tiene un solo sentido. Cuando hablamos de sistemas bifásicos, hablamos de un fasor con otro fasor que tiene 90 grados eléctricos, 90 grados. Y cuando hablamos de un sistema trifásico, hablamos de tres fasores desplazados 120 grados. Hablar en la parte eléctrica, entonces estamos refiriéndonos a 0 grados, a 90 grados eléctricos y a 120 grados eléctricos. Motores monofásicos realmente no existen que trabajen con una fase. O sea, lo que sucede internamente es algo curioso. Si nosotros tenemos aquí un motor, llamamos rotor, y un bobinado aquí, y lo alimentamos con una tensión, este motor es indiferente, se torna indiferente, se vuelve indiferente. Él no rota ni a la derecha ni a la izquierda. Él está, digamos, haciendo un zumbido constante. Si nosotros antes de alimentarlo, lo giramos rápidamente al rotor y lo alimentamos de forma inmediata, el motor, si lo estemos girando, lo hemos girado para la derecha, él va a girar a la derecha. Si el rotor lo hemos girado para la izquierda, y lo alimentamos con energía inmediatamente, él va a girar a la izquierda. O sea, con eso decimos que con una fase alimentada aquí él no va a trabajar. Entonces necesitamos de un bobinado auxiliar. Nosotros le llamamos bobinado de arranque. El bobinado de arranque. Arranque. Este bobinado debe cuadrarse en los 90 grados eléctricos. En los 90 grados eléctricos. No puede ser el ángulo casi diferente, tiene que ser casi 90 grados eléctricos. Según la conexión de este bobinado de arranque, el motor va a girar. O gira a la derecha o gira a la izquierda. Voy a dar más o menos una explicación aquí para nosotros poder terminar entender más o menos el sentido de rotación. Si nosotros tenemos aquí este bobinado de trabajo con este sentido, y yo lo pongo aquí en el bobinado de arranque, que tenga este sentido.
motor, digamos así, va a girar a la derecha el rotor. Pero si yo lo tengo aquí, bobinado de trabajo, y le cambio el sentido para arriba, digamos así, voy a especular que lo coloqué aquí, ¿cierto? Entonces ahora el sentido para arriba. Entonces el motor girará así, ¿correcto? Entonces el bobinado de arranque es el que va a terminar la rotación del motor monofásico. Para tener este desplazamiento usamos una bobina con muy alta inductancia aquí, o usamos un condensador, ¿cierto? Un capacitor aquí en serie con esta bobina para poder dar los 90 grados, o en este caso sería aquí. Como el condensador no tiene digamos así, polaridad definida, en este caso un condensador electrolítico para corriente alterna, entonces variando la condición del condensador no vamos a variar el sentido de giro, vamos a variar el sentido de giro en lo que es la parte magnética, porque la parte magnética va a determinar la inducción sobre la parte rotórica. Correcto, entonces ya tenemos que esto está, digamos, a 0 grados y esto está a 90 grados. Entonces ya decimos que virtualmente hemos creado una fase más, que sería 90 grados, o sea, realmente entraríamos de esta parte de aquí. ¿Qué diferente a veces especificamos en este sistema trifásico, si bien cierto que tenemos una fase, la segunda y la tercera, si tomamos los dos sería un bifásico. Solo el problema aquí, que esta segunda fase, si la tomamos la primera, digamos así, el motor lo alimentamos aquí, voy a especificar aquí, yo lo alimento al motor aquí, este rotor, este bobinado de arranque, pero si yo lo alimentase, voy a colocarlo aquí, el estrella, aquí, este neutro aquí, y este aquí, este motor va a tener problemas, hasta que podría hacer un movimiento de arranque, pero muy lento. ¿Por qué? Porque este ya pasó los 90 grados eléctricos, entonces no va a servir para usar un motor monofásico como motor usando este sistema bifásico del sistema. O sea, el sistema bifásico de un sistema trifásico no es igual a un sistema bifásico de 90 grados. Entonces hay que ver exactamente el problema de los sistemas eléctricos, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos definido que necesitamos una bobina de arranque desplazar 90 grados eléctricos para poder girar. En otros motores se utiliza lo que llama la bobina sombra, en la misma armadura del motor, pero son motores pequeños. Las RPM del motor va a depender de una fórmula en motores asincrónicos, ¿vale? Motores asincrónicos va a depender, digamos así, de la frecuencia multiplicado por 120 sobre el número de polos, correcto. Digamos así, las RPM en un motor de 60 Hz que multiplica a 120 y que tenga 4 polos va a ser igual a 7200
sobre 4 va a ser igual a 1800 RPM. ¿Correcto? 1800 RPM. Y después de hacer RPM de un motor de 50 ciclos o 50 Hz por 120 sobre 4, de 4 polos, va a ser 6000 sobre 4 va a ser igual a 1500 RPM. Aquí viene también otra situación que tenemos que entender. Un motor asincrónico que gira a 1800 RPM, digamos, que la velocidad sincrónica. Aquí hay una cuestión de velocidad sincrónica y por qué asincrónico. Porque la velocidad, esta sería la velocidad sincrónica, 1800 RPM y 1500 RPM. Correcto, o sea, la velocidad del campo magnético, el rotor estaría a la misma velocidad del campo magnético. En este caso, digo, 1800, el rotor giraría a 1800. Pero la interacción entre el estator o el inductor y el inducido, como es inducido en este caso, quiere decir que depende del inductor. Si el campo magnético está girando, digamos, en este sentido, y el rotor lo está acompañando en el mismo sentido, si está girando a la misma velocidad, entonces no existiría inducción ninguna sobre el rotor. Porque el rotor básicamente está manteniendo una velocidad ficticia que no tendría. Entonces, para que el rotor justamente gire, necesita haber creado un campo magnético interno. Y para haber creado ese campo magnético, los rotores, digamos, comunes, se llaman jaula de ardilla, ¿no? Jaula de ardilla, o rotor cortocircuitado. Tiene que haber una tensión, o sea, tiene que haber una inducción, esa inducción en las espiras rotóricas, crear una tensión, esa tensión, por estar en cortocircuito, crear una corriente, esa corriente crear un campo, y ese campo crear la interacción entre rotor y estator, ¿correcto? O inductor e inducido. Por lo tanto, si tiene que crear eso, significa que tiene que haber un retardo de velocidad. Entonces, la velocidad en vacío de un motor de 1800 RPM va a ser menor de 1800 que 1800 RPM. En caso de motor de 1500 RPM, la velocidad de rotor en vacío va a ser menor que 1500 RPM. ¿Correcto? Entonces, esto por eso se llama motor de inducción asincrónico, o sea, no es sincrónico, no mantiene la misma velocidad del campo. Muy bien.